Hola, bendiciones. Hoy nos toca ver un tema que está causando muchos estragos en la población de todo el mundo. La depresión en este tiempo de pandemia. Aún en los cristianos se está viendo gente que tiene depresión. La depresión es una enfermedad del alma y es una condición fisiológica en el cuerpo también. Vamos a ver que en estos tiempos, que son tiempos muy difíciles, que han sido tiempos de mucho estrés, de mucho nerviosismo, de mucha presión, son tiempos de mucha preocupación y la depresión en tiempos así aumenta. Los hechos por los cuales se da la depresión pueden ser hechos reales o hechos irreales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la preocupación puede estar basada en hechos reales, como es haber perdido el trabajo, no tener ni para comer ese día. Y también puede ser una preocupación por hechos irreales o inexistentes, que estamos pensando hacia el futuro, hacia que, híjoles, ¿y qué tal si me quedo sin trabajo? Híjoles, ¿y qué tal si me contagio? Son cosas que estamos imaginando que no existen y que pensamos que van a existir. Entonces el solo pensamiento hace que nuestro cuerpo tenga ciertas reacciones y se produzcan primero ciertos padecimientos hasta llegar a una depresión. Y en lo espiritual, ¿qué sucede? Pues que se abren puertas, porque el temor abre puertas para que los demonios nos puedan oprimir. Entonces el temor, el miedo, la angustia es un reflejo también de falta de fe, de falta de confianza, de falta de esperanza. Y eso los demonios lo aprovechan para oprimir al cuerpo y a la mente de la persona, al alma de la persona. Vamos a ver entonces el temor. El temor es una emoción, pero es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro imaginario. El temor entonces es una imaginación, es algo irreal. Puede ser temor a que vengan cosas en el futuro, en el día de mañana o al ratito, cosas malas que nos puedan causar daño y que puedan afectar nuestra salud o nuestra integridad física, que puedan afectar a nuestra familia o a nuestros seres queridos. El temor o hasta nuestras mascotas también. Entonces es una emoción, pero es una emoción que viene de la imaginación, de algo que no ha sucedido y que a lo mejor ni va a suceder. Es una imaginación solamente que está en nuestra mente y que causa un temor. La preocupación, así es por su nombre, preocupación, es que te estás ocupando antes de que el asunto se presente. Es una serie de pensamientos e imágenes llenos de emoción. Son pensamientos llenos de emoción, pero negativos. Entonces estoy preocupada porque va a suceder algo malo. Eso es una emoción con sentimientos negativos. O sea, toda preocupación es algo negativo, algo malo. Se enfocan en un oscuro desenlace. Esos pensamientos y esas imágenes que nos formamos solitos en la mente con la preocupación, se enfoca en algo oscuro, en un oscuro desenlace. O sea, esto va a terminar mal. Estoy preocupada porque a lo mejor me corren del trabajo. Estoy preocupada porque a lo mejor me infecté de la enfermedad esta. Mirar con pesimismo hacia el futuro. Esa es la preocupación. Se mira con pesimismo. Todo está mal. Todo va a suceder mal. O bueno, la cosa que nos está preocupando va a terminar mal. Es hacia el futuro.
no es el presente, no es lo que está pasando ahorita, es lo que va a suceder en el futuro. Imaginar las peores consecuencias. La preocupación es imaginar, pura imaginación, de que va a suceder lo peor. Con lo que está pasando en el presente va a venir algo muy malo. Esto va a terminar mal, van a venir cosas peores. Obviamente la preocupación tiene un origen en una situación presente y eso nos va a llevar a preocuparnos por el futuro, a pensar y a imaginar cosas malas y desenlaces oscuros en el futuro. Entonces, empezamos con el temor. Todo inicia con el temor a algo, que esto nos lleva a preocuparnos. Esta preocupación es también una emoción del alma. Son emociones en el alma y el alma se encuentra entonces oprimida, se encuentra cargada. El alma se encuentra en una dimensión que no es de Dios, porque Dios quiere que nuestra alma esté siempre llena de alegría, de gozo, llena de luz. Y esto es obscuridad. El temor y la preocupación llevan a la ansiedad. Si es constante el temor a algo y la preocupación es constante y se queda ahí por un cierto tiempo, la ansiedad entonces aparece. Esta es un mecanismo defensivo, un sistema de alerta en nuestro cuerpo, alerta ante las amenazas. Entonces, se empiezan a producir ciertas sustancias en nuestro organismo para que podamos tener una respuesta ante el peligro, ante la amenaza que está delante de nosotros. Esa respuesta es huir, atacar, adaptarse o afrontar la situación, etc. Nuestros músculos empiezan a ser llenados de unas sustancias para poder correr, para poder atacar, tener la fuerza para atacar, pelear, o sea, luchar por la vida. Generalmente la ansiedad tiene relación con la vida. Si estamos en peligro de muerte, la ansiedad se puede presentar para responder así. Corres y corres y corres y huyes. Necesitas fuerza en los músculos de las piernas y de todo el cuerpo. El corazón empieza a latir más rápido para que la sangre llegue rápido a todos los músculos, para que se oxigene todo el cuerpo. También eso sirve para atacar, para luchar o para adaptarse a la situación y tengas la fuerza para afrontar lo que estás viviendo en ese momento. Entonces, se secreta adrenalina y otras sustancias para poder estar despierto y estar activo para poder responder a esa situación eficazmente. Sin embargo, o sea, esa es la ansiedad como un diseño de Dios para afrontar ciertas amenazas y peligros reales. Sin embargo, en algunos casos, este mecanismo funciona de forma alterada. La ansiedad puede tener alteraciones y entonces producir problemas de salud y en lugar de ayudarnos, nos perjudica, nos va a incapacitar. Cuando la ansiedad se presenta por también un largo tiempo, días, semanas o meses, dependiendo de cómo sea cada persona, puede volverse una ansiedad crónica, una ansiedad que sea un desorden tanto físico como mental, o sea, como un desorden del alma. La ansiedad también puede producirse cuando hay un evento muy traumático, muy traumático, por ejemplo, un accidente muy fuerte, en donde se tiene un susto muy grande porque corrió peligro la vida y se secretan tantas sustancias en el cuerpo queda
muy estresado, el cuerpo se estresa también, no solamente la mente, el alma, sino también el cuerpo queda muy, muy estresado y el sistema nervioso se altera mucho. Entonces, todas estas sustancias se quedan ahí y se acumulan por el trauma, por la situación traumática que se tuvo, y también lo que se queda en la memoria y los recuerdos y las imágenes y todo lo que se vivió en ese evento puede desatar una ansiedad posterior, porque la acumulación de estas sustancias no tienen la reacción inmediata en cuanto a fuera una ansiedad negativa. O sea, la ansiedad positiva, que es la ansiedad que Dios diseñó para proteger nuestra integridad física, esa pues ya se secretan las sustancias y ya se van rápido. Pero cuando hay un evento traumático, no, porque se queda el trauma y se sigue pensando en eso y se sigue recordando y se queda cierto temor también. Ya no es preocupación, sino que ya eso ya pasó. Ya es algo que no está sucediendo en el presente, sino que ya sucedió. Y eso ocasiona ansiedad porque los químicos en el cuerpo, los químicos secretados, pues al tiempo, al mes, a los 2 meses, a veces hasta los 6 meses, dan como resultado que la persona empieza con problemas de insomnio, con problemas de nerviosismo, con problemas pues al no dormir, empiezan los nervios a alterarse más y con el tiempo produce depresión, y es a lo que vamos a llegar. Entonces, vamos a ver qué dice Proverbios 12:25. Dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Esta palabra congoja en el corazón, congoja, es la H1672, y significa estar ansioso, así tal cual. Entonces, la ansiedad en el corazón del hombre lo abate. Ya habíamos dicho que el corazón es el alma. Lo abate, la ansiedad en el alma del hombre lo abate. Esa palabra abate, abatir, es deprimir, así tal cual. Yo solamente les pongo el significado, hasta los 2 puntos, o antes de que empiecen a interpretar, ¿no? Porque aquí esto de I.E. es así como que es decir esto y esto y esto. Entonces el que escribió el diccionario pues está interpretando la palabra de otras formas y no está mal. Pero el significado solito es, de esta palabra abatir, es deprimir. Alguien abatido es alguien que está decaído. Y deprimir, en el origen de la palabra, pues es, si estás en un lugar alto, al deprimir es ir hacia abajo. Entonces, la ansiedad en el corazón del hombre, en el alma del hombre, lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. ¿Qué es entonces una solución para no tener ansiedad o depresión? Pues la buena palabra. La buena palabra es la palabra de Dios que te alegra. Más adelante vamos a ver versículos que tenemos que estar estudiando, leyendo y creyendo en ellos, creyendo en esa palabra buena, para que nuestro corazón se alegre y no haya ansiedad ni depresión. Entonces, abatir es deprimir. La ansiedad deprime. Y así es lo que dice la ciencia. La ansiedad te va a llevar a depresión. Las características de la ansiedad en cambios fisiológicos. Esto se refiere a los órganos del cuerpo. Es consecuencia de la activación, es una característica de la depresión, activación del sistema nervioso, del sistema endocrino, que son las glándulas, donde se secretan las hormonas, y del sistema inmunológico, que es el que nos protege de las enfermedades. El sistema nervioso va a estar alteradísimo. Vamos a estar muy nerviosos, hasta hay temblores en las manos y sudoración y muchas cosas más. El sistema endocrino, que son las hormonas, que son las sustancias que les digo que se están secretando para protegerse.
para que el cuerpo se pueda proteger de daño físico. Y el sistema inmunológico, pues son las defensas que tiene nuestro cuerpo ante las enfermedades, ante bacterias, ante virus. Ese sistema inmunológico se deprime también, entonces bajan las defensas y el peligro pues es que uno se enferma más fácil. Los desórdenes psicofisiológicos, o sea, la ansiedad produce desórdenes psicofisiológicos, son psicológicos y fisiológicos, o sea, físicos. Vamos a llamarlos así, ¿no? Que son de la fisiología del cuerpo. Hay dolores de cabeza, insomnio. No todo esto se presenta en toda la gente, todos respondemos de formas diferentes y hay personas que ni siquiera tienen ansiedad ni depresión en toda su vida, porque también se ha visto que esto es muy genético, es muy heredable. Entonces, si la mamá, si el papá sufrieron de estas enfermedades, pues también puede ser que los hijos las presenten, pero no toda la gente. Entonces, se pueden presentar dolores de cabeza, insomnio, contracturas musculares, disfunciones gástricas, pues obviamente porque todo el sistema nervioso está conectado con el sistema digestivo, con el aparato digestivo. Entonces, nuestro aparato digestivo es llamado también el segundo cerebro, porque ahí también hay neuronas con sus respectivos nervios. Y entonces las personas que tienen gastritis muchas veces es porque han estado muy nerviosos y se producen muchos ácidos y esto hace que se produzca la gastritis. Entonces hay disfunciones gástricas en la ansiedad, hay taquicardias, hay opresión en el pecho, hay falta de aire, hay temblores, sudoración, náuseas, vómito. Algunos comen mucho, otros comen poco, o sea, es un desorden alimenticio. Hay tensión muscular porque los músculos están llenos de las sustancias catecolaminas para poder producir fuerza, pero esa fuerza no se usó. Muchas veces, como la ansiedad es algo más psicológico, más mental, se están secretando las sustancias para defenderse de un peligro que a lo mejor ni existe o ya pasó el peligro y estamos produciendo esas sustancias, entonces se quedan en los músculos. Por eso es muy recomendable cuando hay ansiedad hacer ejercicio para que esas sustancias se usen en la fuerza física y ya se salgan del cuerpo y se vayan. Pero necesitamos hacer ejercicio mínimo 35 minutos diarios. Y más que pesas, hay que hacer cardio, o sea, ejercicio que nos acelere el corazón, pero no pesas como algo más de fuerza muscular, sino que el corazón esté trabajando rápido. Bueno, hormigueo en las manos, eso también es por el sistema nervioso, mareos. En los desórdenes psicológicos está la inquietud, agobio, sensación de peligro. Se tiene constantemente sensación de que algo malo va a pasar, que ya no tiene relación con el peligro que pasamos o que nos imaginamos que iba a pasar, sino ya peligro para todo, que si salgo me van a asaltar, que si un montón de cosas que vienen a la mente y la imaginación vuela. Y que no, que me puede pasar esto y esto y esto, que si sale mi familiar le puede pasar así y así y así. Entonces no salen de su casa porque sienten peligro, se sienten inseguros. Hay una sensación de vacío, un temor a perder el control, incertidumbre, dificultad para decidir, temor a la muerte, temor a la locura, porque son muchos pensamientos los que llegan, pensamientos muy locos y pensamientos de suicidio. Esto es muy peligroso y hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que poner mucha atención a la gente que tiene ansiedad y depresión, porque los pensamientos son de suicidio, porque si se sienten tan mal que ya mejor ya no quieren vivir. Y cuando el cuerpo está enfermo, porque realmente en esta etapa ya el cuerpo está enfermo,
Entonces es cuando los demonios aprovechan para oprimir más a la gente porque no tiene fuerzas. Entonces la fe también se deprimen en la fe. Y empiezan a tener pensamientos también de que Dios no los ayuda, de que Dios no los escucha. Y entonces, pues los demonios ponen pensamientos y pensamientos de muerte y pensamientos de que todo está mal, que Dios no me ayuda, mejor mátate. Y empiezan a tener ideas de piensan cómo llegar al suicidio. Y esos son demonios. Hay mucha gente que se ha suicidado y no se ha suicidado, y es cristiana, pero no se han quitado la vida por su propia decisión, sino que demonios los llevaron a eso, demonios tomaron su voluntad, sus pensamientos, sus emociones, y los llevaron a una depresión tan fuerte que ya no piensan adecuadamente, ya no pueden ni siquiera usar sus pensamientos con un razonamiento correcto. Entonces su alma está muy cautiva en la oscuridad, en las tinieblas, en dimensiones de muerte, ya son dimensiones de muerte, o sea, ya estando en una ansiedad más profunda, el alma está cautiva, entonces se tiene que ministrar liberación de demonios, de ansiedad, de muerte, de temores, de miedos, angustias, y se tienen que realizar todas las actividades que pueden hacer que la ansiedad en lo físico salga del cuerpo, sea destruida y sea cancelada. También se puede orar por sanidad divina para que Dios haga un milagro y con el poder del Espíritu Santo sean destruidas y sean canceladas todas esas sustancias químicas que están haciéndole daño al cuerpo. También se tiene que leer mucho la Biblia y confiar mucho. Tenemos que tomar control de nuestros pensamientos y tener dominio propio para pensar solamente en el bien, lo bueno, lo justo, lo santo, lo amable, todo lo que habíamos platicado la vez pasada. Se debe tener el control y el dominio de nuestros pensamientos para dejar entonces de pensar lo malo y creer en lo que Dios nos dice, en todas las promesas que tiene Dios para nosotros, y entonces tener fe. Y esa fe nos va a llevar a que Dios nos dé la bendición en nuestro cuerpo y en nuestra alma para ser libres. Vamos a leer Filipenses 4 del 6 al 9. Dice, por nada estéis afanosos, o sea, no te preocupes, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, vamos a dejar de estar preocupados, afanosos, y vamos a presentarle a Dios en oración y ruego nuestras peticiones, pero dándole gracias. Gracias por lo que tenemos, por lo que nos ha dado y gracias por lo que nos va a dar. Gracias porque nos va a responder, creemos que nos va a responder, sabemos que nos va a responder y le damos gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo vamos a tener paz en medio de dificultades tan grandes y de problemas tan fuertes que podemos estar pasando? Que sean reales, no que sean irreales. Problemas reales. ¿Cómo vamos a tener paz? Pues porque la paz de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Y puede decir la gente, pero ¿cómo estás tan tranquilo si estás así y así y así? Pues sí, yo tengo paz de Dios y con esa paz Dios va a guardar nuestros corazones, o sea, nuestra alma y nuestra mente, en nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En pensar solamente en Dios, en el reino de Dios, en todo lo que Dios nos da, en lo que nos va a dar. Y dice, en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No estén pensando en lo malo, en lo negativo, en todo lo que es pecado. No hay que estar pensando en eso, hay que estar pensando en todo lo bueno, lo santo, lo justo, lo honesto, lo puro. Eso es lo que tenemos que estar pensando. Tenemos que llenar nuestra mente y nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios, de la palabra de Dios. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, aquí está diciendo, lo que han aprendido de Dios, lo que han recibido, lo que han oído, lo que han visto, eso hagan y el Dios de paz va a estar con vosotros. En la paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de la tormenta debemos tener paz, pensamientos de paz. Y no afanarnos, no preocuparnos, no angustiarnos. Y vamos a seguir viendo otras características de la ansiedad, que son desórdenes de conducta. Entonces también en la conducta se nota cuando una persona tiene ansiedad. Estas personas necesitan mucha ayuda, no les puedes decir, bueno, la ansiedad y la depresión que son muy parecidas. Ahorita vamos a ver la depresión, pero son muy parecidas. Una persona sí necesita mucha ayuda porque no les podemos estar diciendo, ándale, no seas flojo, ya levántate, ándale, no tengas miedo, échale ganas. Ándale, tienes que tener fe, y todos desesperados nosotros porque no estamos sintiendo lo que ellos están sintiendo. No estamos en su mente para saber qué es lo que está ahí adentro. Entonces debemos tenerles mucho cuidado, cuidarlos mucho y ayudarlos a salir adelante con la palabra de Dios, con confianza, no regañándolos ni alterándolos más. Si los presionamos, y más si son jóvenes, si los presionamos, van a caer más en ansiedad porque es una presión que ocasiona más nerviosismo y se empeora la ansiedad. Y en la depresión hay tristeza, esa es la característica, la tristeza. Bueno, otros desórdenes de conducta de la ansiedad son estado de alerta, estar todo el tiempo así, viendo qué es lo que va a pasar. Y por eso están despiertos, por eso no pueden dormir, porque están en un estado de alerta y el cuerpo secreta, bueno, no se forma la melatonina, que es la sustancia que nos hace dormir. Sin esa sustancia no podemos dormir. Entonces, un estado de alerta para que estés despierto y atento a que venga el oso y te coma, y que no te coma. Entonces tienes que estar despierto. Para eso, entonces, el mecanismo es no formar melatonina en nuestro cerebro, y entonces no se manda la señal para que nos quedemos dormidos. Por eso están despiertos. Hay un bloqueo mental, no se puede pensar bien, no se puede razonar bien, hay torpeza, hay dificultad para actuar, hay impulsividad, se hacen las cosas a veces sin pensar o se dicen las cosas sin pensar. Inquietud motora, porque se están moviendo todo el tiempo, cambios en la expresión, en la expresividad corporal. Se nota cuando una persona está muy ansiosa, cómo se mueve, cómo camina, cómo se sienta. Hay rigidez muscular, ya habíamos dicho, tensión en las mandíbulas, cambios de voz. También se nota que una persona no está normal porque la voz se le oye diferente. Expresión facial de duda es cuando las cejas están así como levantadas del centro, como cuando tienes miedo, que se levantan las cejas, o cuando estás triste se levantan las cejas de la parte de en medio nada más, por el entrecejo. Esa expresión se manifiesta cuando una persona tiene ansiedad. Hay falta de atención y concentración, pues sí, porque la mente no está funcionando bien. Nuestro cerebro, que es lo que nos conecta con el mundo exterior, no está funcionando bien. Entonces hay falta de atención a lo que nos están hablando, nos están diciendo, estamos desconcentrados, no pusimos atención a algo y estamos hasta como que viendo para el otro lado.
hay falta de memoria, se pierde la memoria en algunas cosas que ya conocíamos, o que sabíamos versículos, o que sabíamos otras cosas, se pierde la memoria, así como que cómo era, cómo decía, cómo era, ya me lo sabía y no nos acordamos. Recordar cosas desagradables, bueno, aparte del temor y el miedo a lo que se está pensando que vaya a pasar o que ya pasó, hay una tendencia a recordar cosas malas. O sea, si te pasó esto de niño y entonces estás recordando, o sea, vienen los recuerdos de las cosas que te sucedieron, pero cosas malas, desagradables. Y hay mucha susceptibilidad, o sea, están muy como sensibles a las cosas y lloran muy fácil o se ponen nerviosos muy fácil con cualquier cosita que les dicen o que ven las noticias y ya están ahí nerviosos porque vieron que las noticias, puras malas noticias dan. Entonces, mejor una persona con ansiedad, con depresión, no vean noticias, no vean noticias malas, o sea, siempre hay noticias malas, que tantos muertos, que tantos, pues muertos por la pandemia. Y también muertos porque los matan en secuestros o en que encontraron muerta, no sé, a tantas mujeres y puras, o sea, y accidentes y todas las noticias, puras noticias malas. Entonces no vean noticias, vean cosas buenas, agradables, vean documentales de la naturaleza, de los animales, de los lugares que Dios hizo. O sea, hay lugares aquí en América, en Europa, que son muy, muy bonitos, muy agradables, lagos, ríos, playas, bosques, la selva. Hay tantas cosas bonitas que podemos ver y no estar viendo malas noticias porque no va a ayudar en nada. Entonces vamos a ver cosas buenas, las cosas que Dios creó son buenas. Bueno, hay que destacar el exceso de estrés como el factor más relevante en la aparición de los trastornos de ansiedad. El exceso de estrés, un estrés muy fuerte, muy alto, es lo que desencadena la ansiedad. Y la falta de sueño continua desencadena también en ansiedad porque el cuerpo entonces está recibiendo una señal de que tienes que estar despierto, tienes que estar despierto, tienes que estar despierto y entonces deja de formarse la melatonina. La melatonina se viene formando de la serotonina y la serotonina es llamada una de las hormonas de la felicidad, como son las endorfinas, la dopamina. Por eso algunas personas que no conocen a Dios recurren a las drogas como la marihuana y otras muchas que les hacen subir sus niveles de dopamina o de serotonina o de algunas sustancias que los hacen sentir mejor. Pero obviamente estas drogas, todas las drogas abren puertas espirituales para que demonios opriman la mente y pongan alucinaciones, pero realmente se está abriendo el mundo espiritual y ellos pues llegan a ver demonios. Entonces estas drogas pues hacen que sean dependientes para obtener estas sustancias en lugar de hacer todo lo que Dios diseñó en nuestro cuerpo para que nosotros solitos, nuestro cuerpo solito vaya, esas sustancias las vaya generando de una forma natural. Para eso pues hay el ejercicio, el sol, el ejercicio 30 minutos, 35 minutos diarios. Tomar el sol porque ahí se forman ciertas sustancias también, la vitamina D, y el sol son 10 minutos diarios, el sol así directo. También se pueden comer alimentos que tengan triptófano como el plátano, el cacao, que es lo que más tiene triptófano para poder producir la serotonina. Por eso se ve que la gente, las personas jóvenes o adultas y más las mujeres que sufren de trastornos como la depresión se vuelven también anoréxicas, bulímicas y las que comen, unas dejan de comer y otras comen mucho. Entonces se ve que comen mucho chocolate, chocolate, chocolate porque es lo que las hace sentir mejor.
La serotonina es la sustancia que hace que las neuronas se comuniquen correctamente y que el sistema nervioso esté normal, no esté alterado. Y bueno, ustedes pueden investigar los alimentos que tengan triptófano para poder tener serotonina y poder tener la melatonina, que es la que nos hace dormir. También los probióticos son muy buenos para el sistema nervioso, para que el sistema nervioso esté tranquilo. El omega 3 es muy importante tomarlo para que el cerebro está formado por la masa gris, está formada por grasa omega 3. Entonces, al tomarla estamos facilitando la comunicación de las neuronas en el cerebro y eso va a hacer que no esté alterado el sistema nervioso. También Dios proveyó en algunas hierbas estas sustancias que son el té de valeriana, hojas de naranjo y hay muchos más que se pueden también tomar varias, y flores también varias, una combinación de varias plantas o de flores juntas, y tomar té para relajar el sistema nervioso. Y también, súper importante, porque todo esto que vamos a tomar, que vamos a hacer para que nuestro cuerpo produzca las sustancias que le faltan, todo esto tiene que ir basado, acompañado, con alejarse de todo lo que provoque estrés y con lo que ya habíamos dicho de la palabra de Dios. No nos puede faltar la palabra de Dios que nos va a dar paz y nos va a quitar esos pensamientos de mal. Tenemos que pensar en todo lo bueno, en todo el bien y alejarnos de todo lo que provoque estrés, nerviosismo, temor, angustia, porque si no dejamos el estrés, nunca vamos a salir de ese círculo, nunca vamos a salir de la ansiedad, de la depresión, aunque tomemos lo que tomemos. Entonces, ¿cómo llegamos hasta aquí en la pandemia? A la ansiedad, a la depresión en esta pandemia, por el temor a la enfermedad, por el constante estado de alerta, por el estrés, por falta de trabajo en algunos, por problemas familiares, porque la escuela y el trabajo están en la casa y esto provoca estrés, por contagios y muertes de familiares, de amigos, de gente cercana, de gente conocida. Entonces todo esto lo tenemos que llevar la carga a Cristo. Tenemos que darle nuestras cargas a Cristo y no estar pensando y dándole vueltas a todo lo que está pasando, a todo lo que estamos viviendo. Hay que tener fe y confianza en Dios y orar para que Él responda. Si es por falta de trabajo, pues tenemos que confiar en Él y tenemos que confiar en que no nos va a dejar y esperar a que Él mueva su mano, a que Él mueva toda la situación para que esto se resuelva. En Salmo 55:22 dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Es una promesa y Dios no miente. No dejará para siempre caído al justo. No nos va a dejar. Tenemos que confiar en Él y dejarle nuestra carga y ya no pensar en el problema. Solamente esperar la respuesta de Dios. Y bueno, la depresión es muy parecida a todo lo que hemos visto de la ansiedad, solamente que la característica principal es la tristeza. En la ansiedad es más el temor, el miedo a que pase algo malo. La depresión, ya cuando la ansiedad se convierte en depresión, es ya más profunda la ansiedad, entonces llega la tristeza. Esa tristeza profunda, oscura, es un estado de ánimo irritable para algunos o bajo la mayoría de las veces. O sea, el ánimo está decaído. En algunos pocos se vuelve irritable, enojón, pérdida de interés en lo que lo hacía feliz. Se pierde el interés por todo, todo. La comida, los paseos, pérdida de interés en leer la Biblia, en orar. Es la pérdida de interés en todo, en la familia, en los amigos. Es la pérdida de interés en todo lo que nos rodea.
Hay pensamientos repetitivos de muerte. Como el cuerpo y el alma están abatidos, se sienten destruidos, no hay la energía suficiente ni el ánimo suficiente para pensar en ni siquiera levantarse del sillón o levantarse de la cama. Hay gente que se la pasa acostada. Ya cuando alguien está acostado que no quiere ni bañarse, ni levantarse, ni nada, es que tiene depresión. Y solamente está pensando pues en que mejor me muero porque pues ya para qué vivo. Ya no le ven sentido a la vida, ya no le ven sentido a nada. Las cosas que disfrutaban, si son paisajes, si son documentales de animales o de lo que sea que hayan disfrutado antes, ya no lo pueden disfrutar porque el cerebro está funcionando mal. El cerebro no tiene las conexiones neuronales correctas, entonces la comunicación neuronal no se está dando bien y todo lo que ven lo ven mal, no ven nada bonito, todas las noticias que estamos escuchando son malas, entonces por eso no hay que ver las noticias. Hay que estar enterados, pero no estar viendo eso todo el día, o sea, nada más si necesitamos, sino que nos informen nuestra familia cómo vamos, hay que seguirnos cuidando y ya no le digan nada más que lo preocupe o que preocupe a esa persona que tiene depresión. Los pensamientos repetitivos de muerte interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más. La depresión puede durar meses. Han hecho pues estudios de cómo una persona se puede curar de la depresión sin tomar nada ni natural ni médico y solamente tratando de no tener estrés, ¿no? Alejándose del estrés. 9 meses puede tardar una persona en sanar de la depresión así, sin tomar nada especial, sin hacer nada especial, pero sí alejándose del estrés. Algunas han podido hacerlo en 3 meses, dependiendo de la profundidad de la depresión y de muchas otras cosas, porque hasta el medio ambiente influye. En los países donde hay del norte, en donde hay meses que está oscuro, 6 meses que es de noche, en Alaska, en Noruega, en esos países, hay mucha depresión porque no hay luz del sol. El sol es muy importante, por eso debemos tomar sol mínimo 10 minutos diarios, pero mejor si es más tiempo, obviamente cuidándonos de los rayos ultravioleta también. La depresión entonces afecta a esos países en donde no hay sol durante muchos meses. Entonces hay mucha depresión y les dan muchos antidepresivos y ansiolíticos, pero no es necesario que lleguemos a eso. Ya la gente que está muy mal, ya que está casi para irse al hospital de verdad, hay gente que ha tenido que ser internada por depresión, porque le tienen que suministrar medicamentos. Ya no tiene ni ganas de levantarse a tomar el sol, no tiene ni hambre, tiene náuseas, no pueden estar pues comiendo la alimentación que los ayuda, porque hasta vomitan, o sea, tienen tanta acidez y gastritis en el estómago que ni siquiera se pueden alimentar bien. Entonces esas personas pues han tenido que ser medicadas. Pero no es bueno, no es recomendable porque así como las drogas, la medicina alópata causa adicción y después es muy complicado dejarlas, esos medicamentos. Se tiene que tener un régimen muy estricto. Sí se pueden dejar, pero se tienen que ir dejando muy poco a poco durante meses o años. Entonces, ¿para qué tener que llegar a eso? No hay que cuidarnos desde el principio y hay que hacer lo que Dios nos dice, confiar, tener fe, tener esperanza y tener mucha confianza en que las cosas van a estar mejor, porque Dios oye nuestras oraciones y Dios contesta nuestras oraciones. Además, Dios nos da la oportunidad de ser felices cada día si nosotros estamos en su presencia. No podemos olvidarnos de que Dios sí está aquí, pero a veces no lo podemos escuchar, no lo podemos sentir porque nosotros mismos estamos en otros asuntos, poniendo atención a otras cosas.
Y cuando hay depresión, algo sucede en nuestros pensamientos y en el proceso de pensamiento en el cerebro, como está funcionando mal, y que no podemos sentir la presencia de Dios, no podemos tener la revelación que teníamos, no podemos tener sueños tampoco, o si hay sueños son pesadillas, porque como hay taquicardia y en las noches más, cuando uno se acuesta horizontalmente, el corazón late diferente, pero cuando se tiene ansiedad, se acelera, late más rápido y nos damos más cuenta porque en el día, como hay ruido y nos andamos moviendo, estamos de pie, pues no nos damos cuenta que hay ansiedad y que el corazón está latiendo más rápido, pero en las noches sí. Entonces esos latidos del corazón provocan que tengamos pesadillas y que también, como el cuerpo está deprimido, pues los demonios aprovechan y nos oprimen en sueños. Entonces son las dos cosas, lo natural y lo espiritual. También cuando hay depresión, la voz de Dios no se escucha igual, no se escucha ni en nuestros pensamientos, porque a veces solamente son pensamientos los que Dios nos pone, pero leemos la Biblia y le decimos a Dios que nos enseñe, que nos explique, o qué hago, dime qué tengo que hacer, o para dónde me muevo. Y con la depresión es más difícil tener esos pensamientos que Dios nos pone porque no está funcionando bien nuestro cerebro. Entonces, aunque nosotros no lo sintamos, aunque no tengamos los sueños que teníamos o no escuchemos la voz de Dios o ni siquiera tengamos los pensamientos que nos ponía Dios para respondernos, nosotros tenemos que seguir confiando, teniendo una fe así ciega, sin tener ninguna revelación, sin tener ninguna prueba de que, ya soñé esto, Dios me dijo algo. No, aunque no tengamos nada, debemos seguir teniendo fe y confianza. Pensemos lo que pensemos, oigamos lo que oigamos, soñemos lo que soñemos, tenemos que seguir avanzando sin miedo, quitarnos el miedo, quitarnos los pensamientos de temor y salir adelante, avanzar y caminar si tenemos que salir por comida. Ahora que estamos confinados, pues hay que salir a veces por los alimentos o salir a trabajar. Los que tienen, ni modo, los que tienen que ir a trabajar, pues tienen que salir bien cuidados, bien protegidos, con todos sus cuidados por la pandemia, pero sin miedo. Sin miedo, quítense ese miedo, dejen de pensar en lo malo y teniendo fe y mucha confianza en que voy a salir y voy a regresar bien, y todo lo que estoy pensando que me va a pasar es mentira y lo reprendo en el nombre de Jesús, y yo tengo pensamientos de bien, de lo bueno, y todo va a estar bien. Entonces vamos a ver algunos versículos, son muchos, son varios, pero es lo que necesitamos. Necesitamos tener la palabra de Dios en nosotros y estarla repitiendo y estarla meditando y creer en ella. Bueno, entonces vamos a ver los versículos. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Aunque nosotros veamos todo imposible, todo negro, todo oscuro, que nada se va a poder resolver, eso es mentira, porque para Dios no hay nada imposible. Hay que estar meditando en estos versículos. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Esto es, ansiosos, preocupados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. Las peticiones, las necesidades que tengamos, tenemos que darle gracias a Dios porque Él ya nos escuchó y sabemos que si es conforme a su voluntad, lo que hemos pedido ya está hecho. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo vamos a tener completa paz? La va a tener aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En nuestros pensamientos debe estar solamente Dios y perseverar esos pensamientos en Dios y confiar en Él, y vamos a tener paz. Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. En la ansiedad, en la depresión, no hay fuerzas. Las fuerzas se acabaron, las fuerzas desaparecieron, pero Él da esfuerzo al cansado.
Él da fuerza y multiplica las fuerzas al que no tiene. Tenemos que creer eso y confiar en eso. Miren cómo se siente la depresión. Dice, estoy inmovilizado, los días son tenebrosos, no importa su brillo. Aunque sea un día soleado, se ve tenebroso. Las noches parecen interminables porque no duermen, no descansan. Y están viendo que pasan las horas y las horas y las horas. Y no duermen, no descansan. La apatía me cubre como una mortaja, no tienen ganas de nada. Como porque debo, pero no tengo apetito, ni gusto. No les sabe a nada la comida, lo que se les antojaba siempre, sus comidas más deliciosas, no tienen ni ganas, ni gusto, ni apetito por ellas. Siento como si tuviera un enorme peso sobre mis espaldas y la fatiga es mi constante compañera. Se sienten muy cansados, muy fatigados, no se pueden de verdad ni levantar ni mover. Este peso sobre las espaldas es porque también, aparte de lo espiritual que están sintiendo, están teniendo dolores musculares, dolores en la espalda, en el cuello, en los brazos, en los hombros. Oro, imploro para que se vaya lo tenebroso, pero se mantiene. Además de orar, esto no lo escribió un cristiano. Además de orar, de pedirle a Dios, tenemos que actuar. Como ya les dije, hacer ejercicio, alimentarse bien, aunque no tenga uno hambre, ver las cosas bonitas, de verdad, paisajes, animales, colores, todo lo que Dios ha creado en la naturaleza. Eso nos puede ayudar a que nuestro cerebro funcione bien, funcione y secrete las sustancias buenas que nos hacen sentir bienestar. Y también hay que decidir quitar los pensamientos negativos, los pensamientos malos, los pensamientos de obscuridad. Entonces son varias cosas que tenemos que hacer, no nada más tumbarnos y esperar que Dios nos sane. No, tenemos que hacer varias cosas, actuar. Y tener fe es lo principal, tener fe y tener confianza en la palabra de Dios, que Dios nos puede sanar, nos puede liberar, nos puede restaurar completamente y que todo va a estar bien. Entonces la solución es tener confianza en Dios. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mateo 6:27. De nada sirve que nos preocupemos y estemos ansiosos y angustiados porque no vamos a resolver nada. Al contrario, no vamos a poder pensar bien y poder solucionar las cosas. Así no es. Pon tu confianza en el Señor y reposa en fe, creyendo que Él está siempre contigo y que nunca permitirá que te pase algo que no puedas soportar. Y que lo que permite que te pase, lo permite para que seas santificado por medio de la prueba. Pues sí, las pruebas son una forma de santificarnos también y de acercarnos más a Dios. Otro versículo, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1:7. La fe también tiene que ser probada, aunque nos sintamos muy mal, aunque veamos las cosas muy mal y pensemos, pero ¿por qué me está pasando esto? Nosotros debemos tener nuestra fe siempre arriba, porque también puede estar siendo probada nuestra fe. Otro versículo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Esta palabra, ser tentados, es ser probados. Ser probados, habla de prueba. No puede venir una prueba que no puedas resistir. Y Dios te dará con la prueba la salida y la solución para que puedas soportar. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. No debemos pensar que en nosotros también eso es
Es algo que no debemos hacer. No podemos intentar sanar nosotros por nuestra propia cuenta y nuestras propias fuerzas. Tenemos que poner de todo nuestro corazón la confianza en Dios. Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19:26, creo que ya lo habíamos puesto. Tenemos que esforzarnos en tener las acciones que les decía. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4 del 6 al 8, también ya lo habíamos visto. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces no sabemos qué orar, qué pedirle. Estamos tan turbados y tan alterados que ni siquiera podemos orar bien. Pero solamente con adoraciones, ¿no? Tampoco hay que escuchar música fuerte porque el sistema nervioso automáticamente se altera. Eso pues es hasta cierto punto normal, pero cuando uno ya está alterado de por sí, no hay que poner música fuerte, sino hay que poner adoraciones y estar en la presencia de Dios, y eso sana. Dios sana de esa manera. Cuando no podemos ni orar, solamente hay que estar con Él. Hablar con Él lo que sentimos, lo que estamos pensando, lo que tenemos. Y Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón porque el Espíritu está intercediendo por nosotros. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 26 al 28. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5, 7. Hay que echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él nos cuida. Entonces hay que echarla, no hay que quedarnos con toda la carga nosotros, hay que ponerle todas nuestras preocupaciones a Él. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 32 al 33. También es cierto, a veces, pues más con cristianos que son nuevos, que apenas tienen poquito tiempo de haber nacido, pues tienen que irse santificando y ir dejando el pecado, alejarse de las cosas que a Dios no le agradan, también para que tengan respuesta, porque si seguimos en pecado y en maldad y hemos seguido haciendo cosas que a Dios no le gustan, pues también Dios quiere santificarnos, quiere que estemos alejándonos de todo eso, y a veces estas pruebas son para eso, para santificarnos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ya lo habíamos visto, pero este es súper importante. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 al 30. Hay que creer en las promesas. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. No tenemos que ser cobardes y tener miedo. Tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que a dominar nuestros pensamientos y nuestras emociones en el nombre de Jesús. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal. Si tenemos pensamientos de mal, esos son del diablo, no son de Dios.
para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Entonces, los pensamientos de paz son para tener un fin bueno. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hechos 17:27. Aunque no podamos escucharlo, aunque no podamos sentirlo, Dios está aquí. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. No nos va a desamparar, nunca nos va a dejar. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Isaías 49:16. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmos 125:1. Y mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Dios suplirá todas nuestras necesidades, porque Dios es rico en gloria. De Él es el oro y la plata. Y si necesitamos económicamente bendición, Él nos la puede dar. Tenemos que confiar en Él. Y bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Repasen todos estos versículos, memorícenlos, crean en lo que dice la palabra de Dios, estudien la palabra de Dios, léanla. Ya no piensen en lo malo, piensen en lo bueno. Que en sus ojos haya cosas buenas, que lo que entra por sus ojos haya cosas buenas, en sus oídos. De verdad, los 5 sentidos tienen que ser bendecidos con las cosas buenas que creó Dios, con la música de Dios, con toda la naturaleza y toda la creación de Dios. En lo que comamos, también en los alimentos, tenemos que aprender a comer saludablemente, sanamente, y también es medicina para el cuerpo. Dios nos creó perfectos y nos creó con todas las sustancias y los químicos que necesitamos para sanar están en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo puede sanar solamente por el diseño que Dios ha puesto en nosotros. Puede sanar de enfermedades porque tenemos defensas, entonces tenemos que cuidar que nuestro sistema inmunológico esté alto, no que esté bajo, porque si no, pues nos vamos a enfermar con virus, con bacterias. La ansiedad y la depresión, las preocupaciones bajan el sistema inmunológico, entonces hay que cuidarnos, hay que cuidar el templo de Dios con buena alimentación, con ejercicio y con la palabra de Dios. Entonces, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.